Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a ver cómo crear un efecto óleo partiendo de esta fotografía que tenemos en pantalla. Bueno, esta fotografía es una fotografía mía, siento no haber puesto otra de alguien más atractivo, pero bueno, es la primera que se me ha ocurrido y por aquello de los derechos de imagen de cualquier fotografía que no fuera de uno. Vamos a ver cómo crear un efecto óleo parecido a este. Fijaros que partimos de esta imagen original, que no está muy bien, porque no está enfocada, que incluso hasta no va a venir muy bien, para llegar a un resultado parecido a este, un efecto de óleo. Vamos a ver cómo se hace este tipo de manipulación. Bueno, voy a coger todas estas capas y con Control G las voy a agrupar en una carpeta de un grupo y lo voy a quitar y vamos a trabajar con esta imagen. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar la capa con Control J. La duplicamos y ahora con mayúscula Control U la desaturamos. También podríamos haber ido a imagen, ajustes y aquí desaturar. Mayúscula Control U. Bien. Bueno, una vez desaturada, nos vamos a ir a filtro, otro, paso alto. Y aquí, bueno, va a depender un poco de la imagen, para que subáis el radio, que se marque bien todos los perfiles y todas las líneas. En este caso yo creo que con 3,5 píxeles estaría bien. Le damos OK y el modo de fusión le vamos a poner en luz lineal. Y fijaros que la imagen se nos ha enfocado muchísimo. Bien. Bueno, pues esta capa de abajo la vamos a volver a duplicar con Control J y ahora con la tecla Control pulsada pulsamos sobre la capa que acabamos de crear el enfoque y con Control E la vamos a agrupar. Ya la tenemos agrupada. Vamos a aumentar un poquito y vamos a empezar a trabajar la imagen. Para ello vamos a utilizar la herramienta dedo. En este caso con una intensidad de un 31 y vamos a coger un pincel duro, como por ejemplo ese. Vamos a bajar un poquito el pincel y aquí vamos a hacer, fijaros que si yo hago un arrastre va arrastrándome la pintura, me la va mezclando. Aquí el truco consiste en que hay que seguir un poco las líneas de la cara. Normalmente se va de arriba a abajo, pero hay que respetar un poco estas líneas que son las que marcan los caracteres de la imagen. Así que bueno, vamos a ir arrastrando. Fijaros que yo voy siguiendo un poco la línea, como estas, las arruguitas que tiene aquí. Esas las voy a respetar y luego el resto de arriba a abajo. Podéis dejar pulsado el botón y hacer arrastres de arriba hacia abajo. Fijaros que voy mezclando la pintura, salvo en las zonas, por ejemplo ahí, que voy a respetar pues ese rasgo que va de arriba hacia abajo. Y así vamos a ir retocando toda la imagen. Fijaros que en las cejas hago lo mismo, solo hago una pasada, es decir, en una sola dirección, y luego el resto de arriba a abajo. Aquí hago lo mismo, hago una pasada, y aquí hago lo mismo. Fijaros que voy siguiendo, en este caso, lo que es la forma de los rasgos donde hay líneas marcadas. Aquí hago lo propio, en el ojo hago lo mismo. Fijaros, no estoy soltando el botón, simplemente estoy yendo de un lado para otro. Y aquí sí, aquí hago un arrastre en una dirección y en la otra. Fijaros que lo voy dejando marcado. Bueno, esto ya veis que es un poquito laborioso, yo voy a ir un poquito de prisa, porque si no el vídeo se nos va a hacer muy largo y muy aburrido, pero quiero que veáis cómo voy marcando las zonas. Fijaros que en algunos puntos sí suelto. Aquí, por ejemplo, veis, sigo esa línea y en esta, pues bueno, sigo la línea pues un poco de lo que está marcado. Sobre todo en las partes donde hay pues arrugas o hay marcado más área.
Por ejemplo aquí, veis que es una foto que está bastante mal, pero incluso por estar bastante mal nos va a venir, pues quizá muy bien para el objetivo que queremos conseguir, que es crear un efecto óleo. En los labios hacemos lo mismo, una pasada a un lado y otra a otro. Si veis que tenéis el puntero muy grande, bueno, pues simplemente lo bajáis. Bueno, esto es una parte que es más redondeada, pues aquí voy a hacer pues una especie de redondeado. Fijaros que me estoy enfocando solamente en la piel, ¿eh? Y aquí ya veis que voy de arriba hacia abajo. Bueno, esto ya como veis, habría aquí con más cuidadito. Aquí voy a seguir las líneas que marcan estas zonas de sombras, ¿eh? De izquierda a derecha y el resto de arriba a abajo. También podéis tocar los ojos si queréis, pero bueno, voy a dejarlo así y voy a hacerlo todo en la misma capa. Voy a hacer la piel y la ropa en la misma capa. Fijaros que ahí voy siguiendo esas líneas. Y ahora aquí, fijaros que como hay una zona que es del cuello que está más marcada, pues esto lo voy a seguir para que no se me descontrole mucho y que se vea que está el cuello que tiene esa forma. Serían como si fueran trazos de pincel. Yo en este caso no suelto el botón y arrastro de arriba hacia abajo. Y aquí hago lo mismo. Aquí simplemente sigo la zona, como esta de aquí, y luego ya de arriba hacia abajo. Aquí podemos aumentar, si queréis, un poco el pincel, para tardar menos. Esto tenéis que hacerlo despacito en casa, porque luego los resultados, pues bueno, son bastante bonitos, que incluso para hacer pues un marco, un cuadro, que queda bastante bien. Vamos a pasar esto. Veis que aquí queda la zona que se ve la parte del cuello. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esta parte que está marcada y luego esta parte de arriba hacia abajo. Vamos mezclando la pintura con el pincel, en este caso con la herramienta dedo. Que se vean trazos. Aquí voy a bajar un poquito el pincel para los dedos. Aquí fijaros que voy a hacer como un redondelito ahí, simplemente, y luego voy a ir marcando hasta que llego a las curvitas de los dedos, donde lo hago de arriba abajo para seguir la línea. Y luego vuelvo a seguir un poco la dirección del dedo. Aquí hacemos lo mismo. Fijaros que estoy pintando de arriba abajo, salvo cuando llego a estas curvas, que sigo un poco la dirección que marcan las curvas estas. Y aquí lo mismo, simplemente tened cuidadito para que no ocurra eso ahí, que se pueda ir. Bueno, ya veis que yo aquí voy un poquito deprisa. Pero vosotros en casa lo podéis hacer más despacito. Bien marcado esto. Y aquí por lo mismo. Fijaros que sigo las marcas en este caso de las venas que hay ahí. Sigo su trayectoria. Y voy creando esa especie de trazo. Con control 0, ajusto. Bueno, veis que hemos ido muy rápido, pero bueno. Vamos a hacer el pelo. Con control J hacemos una copia. Y voy a llamar pelo. Y aquí vamos a coger un pincel de lo que trae Photoshop. Que puede ser este un poquito más grande. Y lo mismo, vamos a aumentar. Luego ya haremos los ajustes que nos hayamos dejado por ahí. Voy a bajar un poquito el pincel. Y lo mismo. Aquí también lo que tenemos que hacer es seguir un poco la trayectoria del pelo. Veis que aquí hace como una especie de curva. Pues vosotros seguid la curva. Un poco la trayectoria que lleva el pelo. Y no dejar huecos que se vean
que nos han pasado para que quede pues bastante mejor. Voy a seguir, veis que yo aquí sigo la trayectoria del pelo. Cuando las fotos son muy grandes, pues los requerimientos del ordenador pues, son también bastante grandes con esta herramienta. Yo lo voy a hacer un poquito de prisa para no alargar el vídeo y no hacerlo muy aburrido. Pero bueno, es que quiero que veáis un poco el trazo. ¿Veis que aquí hacen como una curva al pelo? Pues vosotros hacéis lo mismo. Seguid la trayectoria. Más o menos. Tampoco es una ciencia exacta, porque de lo que se trata es de que se vean que hay trazos de... como si fuera de un pincel pintando con el óleo, al óleo. ¿Veis? Aquí lo mismo. Hace una especie de curva. Pues vamos a seguir mezclando. Fijaros que lo tengo puesto al 31%. Podéis probar si queréis con un poquito más de intensidad o con menos intensidad. Es un poco ver cómo os queda el efecto. Pero ya veis que bueno. Va a quedar, pues, espero que bien. Yo tengo un cuadro hecho con esta técnica. Y la verdad es que queda bastante bonito. Veis que aquí han quedado zonas del recorte, que bueno, esas luego se pueden arreglar. Yo las voy a dejar ahí, de momento, porque esta foto no está arreglada. Tenéis que pasar todo bien, ¿veis? Veis que aquí han quedado trazas, que bueno, las puedo pasar incluso con este pincel. Áreas que no haya pasado, ¿veis? Aquí, por ejemplo, puedo retocar zonas que no haya pasado bien. Con control 0. Bueno, pues ya tenemos hecha una parte. Ahora simplemente duplicamos esta capa, control J, y tal y como está con el color, nos vamos de nuevo a filtro, otro, paso alto. Y hacemos la misma operación, le damos OK, la ponemos en el modo luz lineal y fijaros que ya ha quedado mucho más marcada. Esta capa de abajo de pelo la voy a duplicar, control J, la duplico para unirla a esta de aquí, así que con la tecla control pulsada pincho en donde pone pelo copia, que es la que acabamos de hacer el enfoque, y con control E veis que la volvemos a unir. Y ahora pues simplemente es volver a coger la herramienta pincel, la herramienta dedo, un pincel duro de nuevo, y ya hacer los retoques pertinentes. Ya podemos seguir todo. Fijaros, seguir las líneas, sin soltar el botón, para adelante y para atrás. En algunos casos, si lo queréis, lo podéis soltar para dar solamente una pincelada, pero ya solamente ir remarcando áreas que sean, pues bueno, características. ¡Ey! Aquí se me ha ido, hay que tener cuidadito. Ir remarcando áreas que nos interese, que se vean, pues bueno. Y hacer los retoques estos de aquí, que veis que al hacer el enfoque, pues hay zonas que se nos quedan demasiado, se ven que no están tocadas. Aquí, por ejemplo, podemos repasar ya directamente con este pincel, simplemente para quitar esas zonas que el enfoque nos ha hecho que se quede más marcado. Con control 0. Ahora nos vamos a ir, una vez que tenemos ya hecho nuestro repaso de pinceles, nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. Y aquí vamos a jugar un poquito con los medios tonos y con las sombras. Esto ya como veáis un poco vosotros, para darle mayor contraste. Y ahora vamos a coger la herramienta de sobreexponer y subexponer. Fijaros que yo tengo la de subexponer con un 15% en el modo sombras, y tengo la de sobreexponer con el mismo porcentaje en el modo iluminaciones.
Pues ahora simplemente vamos a crear iluminaciones en las áreas que veamos que nos interesa. Simplemente haciendo pasadas. Voy a iluminar las zonas que me interesen. Y ahora con la tecla Alt pulsada pasamos directamente a la zona de sombras. Fijaros que hago la pasada y lo que me está haciendo es subexponer. En áreas que a mí me interese subexponer. Simplemente se trata de remarcar aquellas zonas donde haya más sombras. Veis que yo ya veis que voy deprisita, Control 0 y aquí tendríamos nuestra imagen. Fijaros que apenas hemos dado retoques, habría que dar alguno más. Bueno, y ahora vamos a crear un fondo. Para ello, con la tecla Control pulsada, pinchamos aquí en nueva capa y nos vamos a filtro, interpretar. Antes de nada, vamos a poner esto en un color rojo, por ejemplo ese, y nos vamos a ir a filtro, interpretar, nubes. Y veis que nos crea este efecto, que es lo mismo. Podemos coger la herramienta de dedo y dar pues algunas pasadas para crear ahí un trazo de pintura. Podemos crear otra capa arriba también con la herramienta de, por ejemplo, un degradado. Veis que yo tengo aquí este degradado, he cogido este. Podéis coger cualquiera, uno con muchos colores. Y fijaros que apenas me preocupo de nada, simplemente hago el trazado y esta capa podéis jugar con ella pues con los modos que queráis. Si vais cambiando, fijaros que os va cambiando los modos que podéis elegir pues cualquiera de ellos, ¿no? También podemos hacer lo mismo. Ahora podemos crear aquí con la herramienta dedo. Vamos a dejarlo en el modo normal para verlo. Con la herramienta dedo podemos crear trazos como si fueran de pintura, Y luego, bueno, pues jugar con sus opciones de opacidad. Podéis fijaros que pues si vais tocando os va cambiando el fondo dependiendo el modo de fusión. Lo estoy haciendo con la flecha de dirección del teclado. Dependiendo del modo de fusión podéis crear uno u otro fondo. Esto ya va un poco a gusto vuestro. Como si queréis dejar simplemente la de fondo, que sería esta, que tampoco estaría mal, pero bueno, pues si queréis crear alguna composición el modo tono, modo color, luminosidad, podéis crear un fondo que vosotros queráis. Vamos a ver en luz suave. Bueno, yo lo dejaré aquí en superponer para crear este efecto. Y bueno, así es como nos quedaría, a falta de algún retoquecillo más, cómo nos quedaría nuestro efecto de óleo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.